kilómetros de distancia, pero dos de los asesinos seriales más infames de Estados Unidos tenían mucho en común. El resultado más impactante y espantoso de hombres adultos teniendo sexo con chicos jóvenes se encuentra en la historia de Dean Korn en Houston, Texas, y más recientemente la de John Gacy en Chicago. Estas esposas se encontraron en su residencia durante el registro. Gacy luego admitió haber aprendido el truco de las esposas de Korn, además de jactarse de que mató a más muchachos que él, diciendo que sus víctimas habían sido 33 en lugar de las 28 de Korn. Era un imitador pedófilo. Esta serie investiga que ambos estuvieron conectados a una red nacional secreta durante la década de 1970. Consideraban a John David Norman como el líder de todas las operaciones pornográficas. Buscamos en el apartamento y encontramos más de 2,000 fichas con los nombres de más de 2,000 muchachos de entre 14 y 20 años. No paraba. Él era un tipo que no podía detenerse. Se trataba de una gran red de pedófilos muy secreta, cuyas presas eran los hombres jóvenes. Médicos, abogados, había de todo. Departamentos de policía. Algunos de ellos eran líderes en la tropa 137 de Boy Scouts. La gente con poder, especialmente políticos, pueden hacer borrar muchas cosas. Y en cintas nunca antes escuchadas, el payaso asesino contó un relato distinto sobre los homicidios. Hay mucha distorsión de los hechos y la verdad. Se habla de un monstruo de fantasía que no tiene nada que ver con la historia verdadera. Y dos investigadores corren contra el reloj para cerrar el caso de dos de los asesinos seriales más infames de Estados Unidos. Sabemos que el tiempo no está de nuestro lado. Mientras esté aquí, no me detendré hasta que no pueda seguir trabajando. En el corredor de la muerte, John Wayne Gacy tuvo gran éxito con sus obras de arte, sacando provecho de su mala fama como asesino serial. Sus toscas pinturas, que incluyen a Elvis, Jesús, los 7 enanitos y un autorretrato como Pogo el payaso, se exhiben por todo el país. Desde su condena en 1980, el payaso asesino apeló su pena de muerte, utilizando el dinero obtenido con sus obras de arte para pagar sus costas y regodeándose en su mala fama como asesino serial. Estuve pintando ininterrumpidamente. Acabo de estrenar una calavera india en el pasado noviembre. Le está yendo bien en Australia. Ahora se está haciendo una exhibición en Australia y otra en Bélgica. La razón por la cual a veces nos interesan los asesinos seriales no son sus víctimas, sino ellos mismos. Queremos indagar, explorar y poder ver cómo es la personificación del mal. Hola. ¿Quiere tomar una llamada a cobro revertido de John Gacy? Sí, ¿Por qué harías eso? porque eres un buen amigo. ¿Cómo estás, John? Bastante bien, ¿y tú? Bien. Hace mucho calor aquí, supongo que también en tu celda, ¿no? Dímelo a mí. Sí. Si hay 34 grados afuera, también los hay aquí. Oh. En 1989, Randy White comenzó a hablar con John Wayne Gacy mientras este último estaba en el corredor de la muerte. Randy, un canadiense que se considera un investigador amateur, dice que todo comenzó con un libro que un amigo le sugirió que leyera. Creo que fue Barry James quien me contó sobre este libro y sobre Gacy, hablándome sobre los muchachos a quienes había matado. Me dijo, es interesante y podrías escribirlo. El número de teléfono de su prisión está en la contratapa del libro. Lo leí y le escribí solo por curiosidad. Sí, solo eso. White no es periodista ni investigador, pero le fascinaban Gacy y el caso. Era así de simple. Tenía muy buen discurso y era un tipo encantador. Uno jamás hubiera imaginado que era un asesino. Se comenzó con una carta y luego se pasó a llamados telefónicos. Al principio hablábamos mayormente sobre su familia y sus pinturas. Esos eran los temas. Hasta ahora, estas llamadas nunca se habían hecho públicas. Haré dos cosas. Para empezar, te enviaré una copia de la nueva pintura Hi-Ho para que no tengas que comprar una.
Esa es de los 80. Te refieres a la de la fogata, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien. No, esa fue realmente bien. Sí, dijiste que vendiste 49 pinturas en los últimos 2 meses. 49 pinturas en 71 días, sí. Oh. Además, serán 2 exhibiciones de mis pinturas, una en Filadelfia y otra en Nueva Orleans. Eso es... Ahora tengo 19 pinturas secándose en la pared. Sí. Después dijo, todos los libros que lees sobre mí son escoria, basura. Hicieron que el sexo parezca que hubiese sido el 95% de mi vida, cuando en realidad formó parte de menos del 5%. Si unieras todas las historias, parecería que soy un superhumano. Tendría que haber estado despierto las 24 horas del día para hacer todo eso. Cuanto Randy más investigaba en los artículos periodísticos y los libros escritos acerca del caso, más se preguntaba si había algo detrás de lo que Gacy le decía. No quiero improvisar las cosas para inclinarlas a mi favor. Solo quiero que la gente acceda a los hechos, porque yo sé que no cometí los asesinatos. Sabía que él había matado, pero tal vez no había estado involucrado en todos esos homicidios. Podría haber otras personas relacionadas con ellos, o que los habían cometido por su cuenta. Había pasado un largo tiempo desde que Gacy confesó a la policía en 1978 haber asesinado a más de 30 muchachos. Incluso les había dibujado un croquis para ilustrar dónde estaban enterrados los cuerpos. Sin embargo, Gacy estaba desesperado para apelar su pena de muerte, por lo que Randy comenzó a indagar todo lo que podía sobre las víctimas y algunos de los hombres que trabajaban para Gacy. ¿Tienes lápiz y papel? Claro, déjame agarrarlos. Está bien. John David Norman. Fecha de nacimiento 17 de octubre de 1927. En 1990 recibió una condena de 2 a 5 años por abuso sexual pervertido. Randy no lo sabía en ese entonces, pero John David Norman, de Texas, estaba en el centro de la historia de John Wayne Gacy y Dean Corll. Esto comenzó durante un allanamiento al apartamento de Norman en Dallas en 1973. La policía de Dallas cree haber descubierto un círculo nacional de homosexuales. Tras allanar un apartamento, encontraron cientos de cuadernos con nombres y fotos de jóvenes. Yo era detective del departamento de policía de Dallas cuando atrapamos a este tipo. Según recuerdo, Norman estaba sentado en la mesa de la cocina y rodeado de niños. Se trataba de muchachos adolescentes menores de edad. En la mesa había varios folletos y fichas. Norman estaba reclutando adolescentes para prostituirlos por todo el país. A través de su boletín, The Odyssey Foundation, Norman camuflaba su plan ofreciendo autoayuda para jóvenes a través de programas de viaje. La realidad era completamente diferente. Ponía a chicos en alquiler. Esto revuelve el estómago de solo pensarlo. La policía aún sigue intentando reunir las pruebas suficientes para presentar un cargo de conspiración para cometer un delito grave, tratándose de la sodomía contra John Paul Norman, de 45 años, el presunto jefe del círculo pedófilo homosexual de Dallas. Cuando lo interrogamos, lo único que hacía era asentir con la cabeza y contestar, no sé, o soy inocente. No tenía nada para decir. La policía recopiló los nombres de 30 menores de edad de 13 estados que habían sido presuntamente tomados como acompañantes de hombres más grandes conocidos como patrocinadores. Había más de 100 fichas. Se trataba de una red nacional de tráfico de menores, descubierta una semana después de que los asesinatos en masa de Dean Corll llegaran a los titulares. Hasta ahora se hallaron 24 cuerpos. Todos eran muchachos adolescentes que habían sido torturados, abusados sexualmente y brutalmente asesinados. Dean Corll, de 34 años, había abusado sexualmente de todas las víctimas, quienes fueron torturadas por Elmer Wayne Henley, de 17 años, acusado de 4 cargos de homicidio. Había rumores de que Corll era parte de una organización que le pagaba por enviar a chicos a California para que formaran parte del círculo homosexual de menores de edad. De hecho, Elmer Wayne Henley confesó que Corll había dicho pertenecer a un grupo de Dallas que compraba y vendía muchachos. Las palabras de Henley pasaron a cobrar sentido.
La policía creía que algunos de los muchachos asesinados por Dean Corll podían haber estado entre esas fotos. Actualmente, esto desataría un escándalo debido a los nombres investigados. Sin embargo, en la década de 1970, solo Norman fue acusado, y menos de un mes después del allanamiento, fue liberado tras haberse pagado una fianza de $7,000. En aquel entonces no había sistema de rastreo nacional ni un registro de delincuentes sexuales. La policía de Dallas tuvo que dejarlo ir. Lamentablemente, nunca pudimos llevarlo a juicio en Dallas porque se fue de allí. Menos de un mes después del allanamiento en Dallas, Norman cambió su nombre a Stephen Gurwell y se fue a 1,600 kilómetros al norte. Recibí un llamado del detective Flannery de Illinois. Norman estaba allí haciendo lo mismo, por lo cual se lo había atrapado en Dallas. En probablemente 2 o 3 días ya había retomado su actividad en Illinois. Era cierto. El detective sargento Frank Flannery de la policía de Homewood había recibido una llamada anónima de un preocupado vecino. Esta mujer dijo: señor Flannery, usted no me conoce, pero le digo que hay un hombre que lleva a muchachos jóvenes a un apartamento para practicar actos sexuales con ellos. La mujer que hizo el llamado identificó a uno de los muchachos como Kenny Hellstrom, de 13 años. Casi me caí de la silla. Conocía a los Hellstrom desde la escuela. Ese era su hijo. Llamé al padre de Kenny Hellstrom y le dije: será mejor que vengas aquí y más vale que con tu hijo, porque él estuvo involucrado en algunas actividades muy terribles que ocurrieron. Por historias como la que Kenny Hellstrom le contó al detective Flannery, los padres les dicen a sus hijos: ten cuidado de los extraños. Me contó que había conocido a este hombre en un restaurante de Homewood y él le preguntó si quería que lo llevara a casa. Kenny le contestó que sí, por lo que lo hizo subirse al auto y, en vez de llevarlo a su casa, lo condujo al apartamento y le preguntó si quería beber cerveza. Allí se la convidó y así comenzó todo. Al igual que muchos de sus amigos, Kenny, de 13 años, vivía en la misma calle donde estaba John David Norman. Al poco tiempo, todos se reunían con este hombre después de la escuela para beber cerveza gratis. John David Norman les mostraba películas pornográficas donde había hombres teniendo sexo entre ellos. Los muchachos se dejaban llevar por ello. Él les bajaba los pantalones y les practicaba sexo oral. A veces lo hacía con uno a la vez, mientras que en otras ocasiones se lo realizaba a 5 personas juntas. Esto lo supimos por los testimonios de los mismos chicos. Estábamos hablando de un muy malvado, no puedo usar el tipo de vocabulario, pero tengo algunas palabras más para describir a este hombre. Desde mi punto de vista, hay un lugar especial en el infierno para este malvado. Cuando el detective Flannery allanó el apartamento, no había nadie, pero sí mucho para ver. Revisamos cada cajón. En un dormitorio del piso de arriba que no se estaba utilizando, encontramos la cámara, las filmaciones y también las fichas. Le pregunté a mi compañero de qué se trata todo esto. Había fichas de 3x5 en cajas de archivo, como si se tratara de un recetario. Eso podía ser para cocinar tacos o carne en conserva con repollo, ¿saben? Norman había comenzado a armar una nueva lista de muchachos y los hombres que los querían. En esas fichas había más de 2,000 nombres de chicos de entre 14 y 20 años, de todo Estados Unidos. La mayoría no era de Illinois, sino de otros lugares: Dallas, Texas, San Diego, Maryland, Connecticut, el estado de Nueva York, Florida. Jamás en mi vida había visto algo así, no. John Norman no era solo un estorbo local, ya que dirigía un círculo pedófilo nacional cuya base de datos estaba en las fichas. Todo lo que la policía necesitaba para armar su caso estaba en ellas. Dimos todo lo que teníamos, como las fichas y cada archivo, al Departamento de Policía de Chicago, el cual inició el proceso del caso.
Cuando la policía encontró a John David Norman, lo acusó de 3 cargos de corrupción de menores y 5 de abuso deshonesto de menores. Fue enviado a la prisión del condado de Cook, de Chicago, con una fianza fijada en $325,000. Francamente, ojalá hubiera sido yo el que lo arrestó. Él estaba nervioso. Hablé con mi compañero al día siguiente y me dijo, oye, tiembla tanto que casi no podía firmar su renuncia de derechos. El detective sargento Flannery entregó las fichas que contenían un detallado catálogo de nombres a la policía de Chicago. Había poder de por medio. La gente conoce a jueces y otros individuos poderosos. Personas como tú y yo hubiéramos estado presos desde hace mucho tiempo por algo así. Sin embargo, gente como esa se sale con la suya. Kenny Hellstrom, de 13 años, fue una de las víctimas de Norman que testificaron contra él. Un año después, se lo halló asesinado a puñaladas mientras volvía a su casa desde el trabajo. Alguien lo apuñaló 6 veces en la espalda. Y luego llegó a su casa, arañando la puerta. Y murió en los brazos de su madre. Nunca supimos con seguridad por qué fue apuñalado. Había $250 en su bolsillo, haciendo que un robo fuera poco probable. Como sea, la policía nunca descartó que se haya tratado de una represalia por su testimonio contra Norman. Mientras aguardaba ir a juicio por cargos de sodomía en la prisión del condado de Cook, Norman conoció a Philip Pasque, de 22 años, quien esperaba su juicio por intento de homicidio durante un robo. Utilizando la imprenta de la cárcel y con la ayuda de Pasque, Norman logró que su boletín, Muchachos en Alquiler, volviera a estar en circulación. A principios de 1976, Philip Pasque quedó en libertad bajo palabra y comenzó a dirigir Muchachos en Alquiler desde afuera. Un año después, Norman también obtuvo la libertad bajo palabra, se mudó con Pasque y ambos continuaron el negocio sexual mediante órdenes por correo. Una reportera estaba a punto de desenmascarar una red pedófila clandestina. Era reportera del Chicago Tribune en 1977. Tenía 33 años. Y esa fue mi primera gran investigación. Michael Sneed es una de las reporteras más poderosas de Chicago. En ese entonces, su carrera estaba a punto de despegar. Un folleto sobre chicos menores de edad en alquiler llegó misteriosamente a su escritorio. Alguien me había enviado un volante por correo que decía el Proyecto Delta. Y era algo relacionado con el amor entre muchachos. No teníamos idea de dónde había venido, por lo que llamé al departamento de policía y pedí hablar con la división juvenil. En cuanto dije, tengo curiosidad por algo llamado el Proyecto Delta, ¿saben algo sobre ello? Hubo un silencio total y se cortó por completo la comunicación. Fui a decirle a mi editor, George Bliss, que no sabía cuánto íbamos a poder avanzar con eso. Bliss era un reportero de investigación ganador del Pulitzer, con una relación establecida con la policía de Chicago, la cual aceptó que Sneed y él se sumaran a su operación encubierta. Esto ocurrió en una época en la cual los reporteros y la policía trabajaban juntos de forma distinta. Nosotros realmente formamos un equipo. Participábamos en operativos de vigilancia todas las noches y viajábamos en patrulleros, con los policías viendo lo que pasaba. También íbamos a la zona de halcones de pollos. Los muchachos eran considerados pollos y los halcones de pollos eran los tipos que estaban tras ellos. Habiéndose integrado a los policías tras estar con ellos noche tras noche durante semanas y meses, los reporteros descubrieron una macabra red de pornografía y prostitución infantil en las calles de Chicago. Había hombres que les pagaban a chicos menores de edad para tener sexo con ellos, lo cual era una atrocidad. Yo creía que a los hombres solo les interesaban las niñas. Jamás había pensado que, en realidad, ellos estaban tras los niños. La prostitución no era algo desconocido, pero no sabíamos que había una zona en Chicago donde ocurrían esas cosas, ni que había niños involucrados en ellas. El folleto que Michael Sneed había recibido por correo, el Proyecto Delta,
Era parte del así llamado mundo del amor entre muchachos e iba mucho más allá de las calles de Chicago. Esto ocurrió en los 70, por lo que no había internet ni redes sociales. Se enviaba boletín tras boletín promoviendo la pedofilia como un desvergonzado estilo de vida de costa a costa y alrededor del mundo. Enviaba esos folletos. Accedían a los correos de alguna forma y mediante el boca en boca la gente sabía que eso era lo que era. Esa publicación periódica era una forma de llevar gente a esos lugares mediante un papel impreso. Había una gran cantidad de perversión. Y el líder de ese círculo tenía base en Chicago. John Norman era el líder, el pez gordo. Él producía todas estas cosas. Sus antecedentes de arrestos se remontan al 20 de mayo de 1954, cuando se lo detuvo por haber abusado sexualmente de un menor en Houston. Después de eso fue arrestado en Sacramento, Santa Ana, Los Ángeles, Santa Mónica, Dallas, Chicago y Homewood por varios delitos de naturaleza sexual. Norman era un jugador importante, pero no el único. Snip descubrió una red de pornografía y prostitución infantil que operaba por todo el país. Estaba organizada y era rentable. Además, muchas de sus actividades estaban filmadas. La gente filmaba a los niños y enviaba el material al extranjero o lo distribuía por el país para que otras personas lo vieran. Observábamos qué pasaba cada noche para intentar identificar a algunos de esos hombres. Habitualmente, los clientes eran las mismas personas que se habían ofrecido a ayudar niños. En aquel entonces, la trata se realizaba en muchas ocasiones mediante hogares de acogida. De alguna u otra forma, se iban de allí o su padre adoptivo estaba envuelto en esa inmundicia. Era una espantosa realidad que Snid vio con sus propios ojos durante su última vigilancia nocturna. En un sórdido motel de mala muerte, en la calle Sheridan, estaba el niño junto a su padre adoptivo. El adulto lo filmaba teniendo sexo con otro muchacho, que era mucho más joven. Recuerdo que la policía hizo que el adulto se tirara al suelo con las manos tras la espalda. Mientras lo esposaban, un oficial me dio su arma y me dijo, ¿podrías apuntarle? Yo pensé, ¿está bromeando? Tras meses de atravesar el país hablando con la policía, así como también los pornógrafos y algunas de sus víctimas, el Chicago Tribune publicó la serie que exponía el círculo pedófilo de Estados Unidos, despertando un gran furor. Aquí está la primera publicación. Fue un momento muy importante para Snid y el país. No tenía idea de que iba a generar tanta repercusión, aunque sí sabía que se trataba de un gran caso policial. Lo que pasó fue increíble. La historia trascendió a Norman para acabar la tragedia de los chicos desaparecidos, tratándose especialmente de muchachos durante los 70. Después de la publicación de la serie sobre pornografía infantil, un oficial de policía me dijo, finalmente alguien como tú se ocupó del gran tabú. Porque ese tema había sido tabú siempre. Nadie quería realmente hablar sobre ello ni hacía nada en relación con él. Porque involucraba a miembros de familias en gran parte. No había leyes contra la obscenidad infantil, por eso esta historia resonó tanto. Lo que pasó. La serie dio lugar a nuevas leyes contra la trata de menores, además de que logró que la creación y distribución de pornografía infantil fuera ilegal. Sin embargo, algunos creyeron que la ley llegó demasiado tarde. Desde 2011, el teniente Jason Moran intenta identificar a las últimas 8 víctimas de John Wayne Gacy. No quiero que el foco de atención sea el asesino. Esto no se trata de él, sino de las víctimas de homicidios. Personas desaparecidas, individuos fallecidos, no identificados y familias. Yo quiero brindar respuestas. No saber qué le pasó a un ser querido es mucho peor que escuchar qué le pasó.
En 1981, el Departamento de Policía y la Oficina del Forense estaban perdiendo toda esperanza de que las restantes 8 víctimas de Gacy fueran alguna vez identificadas. Creían que era mejor darles un entierro decente, por lo que unieron a la comunidad. 8 cementerios distintos del condado de Cook donaron una tumba cada uno. Esta lápida corresponde a la víctima número 24. Luego de que Jimmy fuera identificado, llevé a su familia a la tumba donde él había estado todos esos años. El personal del cementerio fue lo suficientemente amable como para donar una nueva lápida, la cual decía James Byron Hackenson, con su fecha de nacimiento y su fecha de muerte. Luego se puso esa lápida en la tumba y se quitó la vieja, la cual no tenía su nombre. Esta última la llevé a la sala de evidencias y por eso la tenemos aquí. No había una sola persona en Estados Unidos que no supiera sobre los asesinatos en serie de Gacy. Los medios divulgaban historias durante meses y meses. Por lo tanto, quienes tenían una relación cercana con una persona desaparecida seguramente estaban al tanto de las novedades. Cuando la policía halló los cuerpos de 27 jóvenes enterrados en la casa de Gacy, asumió que se iba a ver desbordada por llamados de padres de adolescentes desaparecidos durante los años inmediatamente previos, ayudando a identificar las víctimas. Sin embargo, eso no pasó. El ex detective de Des Plaines, Rafael Tovar, estuvo en el caso Gacy desde el día 1. No obtuvimos tanta respuesta como esperábamos, lo cual atribuí a que en 1978 la homosexualidad no era vista como aceptable. Era difícil que alguien fuera a contar algo debido al estigma que eso acarreaba. Creo que algunas personas pensaron, no quiero meterme en eso. Si está muerto, está muerto. Pero cuando el sheriff del condado de Cook reabrió el caso en 2011, las actitudes ante la homosexualidad estaban cambiando, y ese estaba dejando de ser un tema tabú. Los primeros días fueron realmente increíbles. Llegaban datos tras datos de personas que siempre se habían preguntado si tal vez su hijo, su tío, su primo o su hermano había sido víctima de Gacy, pero no sabían cómo despejar esa duda. Gracias a la tecnología del ADN, se identificaron a 2 víctimas de Gacy, pero 6 permanecen sin nombre. Llamé y dije, me comunico en relación con la investigación sobre Gacy porque creo que mi hermano pudo haber sido una de las víctimas. La doctora Willa Wertheimer pasó más de la mitad de su vida preguntándose qué le había pasado a su hermanastro. Me preguntaba si estaba incapacitado en algún lado, o sufriendo, o drogado, o viviendo debajo de un puente. Quería saber qué le había pasado, dónde estaba y si se encontraba bien. Tenía muchas ganas de encontrarlo. Andy Draft, un chico de 15 años de Chicago, desapareció a fines de 1977. Andy tenía casi 2 años más que yo. Estábamos siempre juntos. Como les pasa a todos los hermanos, a veces nos peleábamos, pero sí, teníamos una relación cercana. Cuando nuestra madre murió, yo tenía 5 años y medio. Él había cumplido 7 hacía poco, y el hogar se desmoronó. Mi padre, su padrastro, controlaba la situación, pero ellos no se llevaban bien, por lo que no sé cómo describirlo. Él estaba etiquetado como un chico malo. Era hiperactivo. No lograba concentrarse en nada. Estaba afligido. No encontraba un lugar donde encajar. Comenzó a irse de casa cerca de las 10. Era muy joven y estaba muy traumado e infeliz. La situación iba empeorando cada vez más. Regresaba a casa, iba a una escuela especial y volvía a escaparse.
Independientemente de sus altibajos, él siempre me llamaba y me ponía al tanto de todo, incluso cuando estaba alejado. Yo tenía unos 13 años. Nos encontramos en el barrio y noté cómo su voz iba cambiando, tornándose más grave. No tenía idea de que esa sería la última vez que lo vería. La persona desaparecida, Andy Drath, constituía la pista número 49 y estaba en la edad correcta. Era del lado norte de Chicago, en donde Gacy operaba principalmente. Sus lazos familiares eran débiles y pasaba de un lugar a otro. Luego iba con algún padre adoptivo y finalmente regresaba a otro lugar donde lo adoptaban. Ese era un momento duro en su vida, no tenía ninguna chance. Will le explicó que el padre adoptivo de Andy lo victimizaba sexualmente. Lo filmaba teniendo sexo con otros hombres y lo hacía prostituirse en la calle. Se trataba de un joven blanco que se prostituía en el lado norte de Chicago. No había nadie que lo buscara o que se preocupara por él. Así que era la víctima perfecta para John Gacy. Durante 32 años, Willa Wertheimer de Chicago se preguntó si su hermanastro Andy Drath había sido víctima de Gacy. Tras entregar su ADN a la oficina del sheriff del condado de Cook, solo le quedó esperar. El día en el cual el detective Moran estaba listo para hacer una identificación positiva, me pasó a buscar. Vimos cosas en la comparación del ADN que se conectaban y se alineaban. Hasta que él se incorporó y me dijo muy formalmente que lamentaba tener que decir lo que terminó contándome. Hubiera apostado el salario de una semana para decir que Andy era una de las víctimas sin identificar de Gacy. Pero estaba equivocado. Era erróneo. Como sea, Andy seguía desaparecido, por lo que el perfil de ADN de Willa se incorporó a la base de datos nacional de ADN, la cual utilizamos para identificar a gente desaparecida o personas fallecidas sin identificar. 4 años después, y a 3.219 kilómetros de distancia, la espera de Willa llegó a su fin. El perfil del ADN de Willa era similar al de una víctima de homicidio no identificada de San Francisco. Se trataba de un joven cuyo cuerpo se había encontrado en la playa cerca del mar. La asociación genética entre Willa y esta víctima de homicidio sin identificar, así como también las circunstancias que habían rodeado la desaparición de Andy y el hecho de que había viajado a San Francisco, nos condujo a determinar que esa víctima sin identificación era Andy Drath. Le dispararon y lo enterraron en la arena de una playa de San Francisco. No quiero hablar de los detalles específicos, pero deduje que él sabía lo que le esperaba, por lo que seguramente se habría aterrado. Si Andy no era una víctima de Gacy, ¿quién lo mató y por qué? Mi caso se podría haber detenido ahí, pero yo tenía que seguir con él. No podía dejar a Willa con esas preguntas. Ahí fue cuando mi rol pasó a consistir en ayudar al Departamento de Policía de San Francisco con su caso abierto de homicidio. Comencé a buscar razones por las que alguien hubiera querido matar a Andy, quien no le había hecho daño a nadie. El teniente Moran ingresó a una historia descubierta cuando Andy había desaparecido en 1977, la de una red de depredadores sexuales a lo largo de todo Estados Unidos, cuyas presas eran muchachos. Comencé a indagar más en Andy y descubrí que su padre adoptivo
el que lo victimizaba haciéndolo prostituirse en la calle, había sido arrestado por esos delitos allá por finales de los años 70. Durante la última vigilancia de la reportera Michael Sneed en mayo de 1977, el padre adoptivo se encontraba tomando fotos para Hermes, uno de los boletines de John David Norman. El muchacho en el motel era Andy Drath, el hermano de Willa. Él iba a ser testigo en un juicio contra sus abusadores, entre quienes se encontraba un hombre que lo había obligado a prostituirse. En aquel entonces, el fiscal quería que Andy testificara contra su padre adoptivo. Según lo que descubrí, esta acción penal iba a ser aparentemente demasiado intensa para Andy. Y encontré documentos que decían que él se iba a mudar a San Francisco. Pero Andy no pudo escapar de la red. Un círculo nacional con tentáculos en ciudades y pueblos a lo largo de todo el país. Comencé a pensar que el asesino de Andy quizás lo había seguido desde Chicago hasta San Francisco. ¿Andy era uno de los muchachos mencionados en las fichas de Norman? ¿Y qué secretos pudo haber contado? Al día de hoy, el asesinato de Andy Drath continúa sin resolución. Durante mucho tiempo no paraba de revivir lo que yo imaginaba que él había sentido. Solía tener la fantasía de morir junto a él para que pudiera ver el rostro de alguien que lo amaba en lugar del de su asesino. En la oficina del sheriff del condado de Cook, el teniente Jason Moran trabajó incansablemente para devolverle sus nombres a las últimas 6 víctimas de Gacy. Tenía pistas de 2 más, la número 5 y la 28. La víctima 28 había sido hallada, enterrada en el patio debajo de la parrilla, y aún no se la ha podido identificar. Este anillo estaba en su dedo anular izquierdo. La razón por la cual esto siempre me intrigó es que parece una alianza o parece un anillo de compromiso, por lo que alguien tendría que haber buscado a esta persona. El tiempo es esencial. Cada mes que pasa, es posible que perdamos individuos relacionados con estas víctimas y de los cuales necesitamos muestras para las pruebas. Siempre que haya pistas y gente con quien pueda hablar sobre sus familiares desaparecidos, podremos seguir avanzando con las investigaciones. Los fugitivos enfrentan peligros reales. En Houston, Texas, en 1973, Dean Corll asesinó a 27 chicos jóvenes, y muchos de ellos eran fugitivos. Se estableció una línea directa con el objetivo de ayudar a padres de todo el país a descubrir si sus hijos fugitivos estaban entre las víctimas. Al poner la pieza final de un rompecabezas, es como si una luz se iluminara, haciéndote sentir que realmente hiciste algo valioso. Por eso es tan fascinante ser una antropóloga forense. Desde 2006, la doctora Sharon Derrick estuvo desentrañando el misterio de las últimas víctimas de Dean Corll. Solo queda un último muchacho. Si logra identificarlo, podrá cerrar el caso del reinado del terror del hombre de los caramelos de una vez por todas. Esta es la reconstrucción del NL733356. No es una foto del muchacho mismo, sino una aproximación facial a la cual se llegó tomando medidas de su estructura ósea y parte de la información que sabemos sobre él. Sumándole a eso una tomografía computada, los artistas armaron cómo podría ser su aspecto. Entregamos muestras de ADN de casi todos los huesos de su cuerpo y realizamos un análisis antropológico completo, permitiéndonos llegar a un perfil que indica que tenía probablemente entre 15 y 17 años.
Entre sus restos había un par de botas, una remera y un traje de baño a rayas Catalina. Su mejor pista hasta el momento proviene de una fuente secreta. Creo que este muchacho es probablemente uno de quien tengo varias fotos que me envió un individuo anónimo que sostuvo que el nombre de este chico era Bobby French y que él fue asesinado poco después de que se tomaran estas fotos. No sé si eso es verdad, pero sí sé que las imágenes de este muchacho se parecen mucho a la estructura facial del NL733356. El pelo y la mandíbula parecen coincidir, por lo tanto me interesa mucho saber quién es ese chico y por qué esta persona cree que él fue una víctima. Actualmente, la búsqueda de la identidad de este muchacho está en manos del ADN genealógico. La doctora Derrick ya no trabaja con la oficina del forense del condado de Harris, pero hay algunas cosas de las que uno no puede desprenderse. Sigue siendo un misterio quién envió esas fotos, y la mejor esperanza yace en rastrear a Bobby French. Ayudaría mucho a la investigación si la producción pudiera rastrear a familiares de Bobby French que hayan fallecido o incluso familiares que aún estén con vida. Cada una de las víctimas de Core provenían del área de Houston y muchas eran del mismo barrio. Si este chico no era de Houston, podía haber sido uno de los muchachos que el proxeneta John David Norman ofrecía en alquiler. Era posible que el reinado de Norman fuera más grande y peligroso de lo que todos, incluyendo a John Wayne Gacy, creían. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Anoche recibí tu carta. ¿Mi paquete? Sí, con el membrete y todos 32 libros. Oh, sí. Muy bien. Durante los primeros meses, Randy White indagó en las víctimas, y cuanto más hablaba con Gacy, más se preguntaba si había algo de cierto en lo que éste alegaba. Randy, muchas de estas cosas son falsas. No tengo respuestas para darte. Sí. Tras revisar informes policiales, sí verifiqué que algunos estaban involucrados en la prostitución y eran homosexuales o estafadores o ambas cosas. Fui muy generoso con las personas, como cuando les dejaba usar mi casa mientras yo no estaba en la ciudad. Dejaba que llevaran allí a sus novias en lugar de un motel, siempre y cuando respetaran la casa. ¿Viste lo que te pasó por hacer eso? Oh, sí. ¿Viste en lo que te metió? Sí, lo estuve pagando durante los últimos 12 años. El Estado le vendió al jurado una fantasía de que esto era un delito sexual en el cual yo los acechaba y hacía otras cosas así. No sé por qué alguien mataría a otro para tener sexo. Sí. Si se me hubiera juzgado separadamente por cada uno de esos crímenes, hubiese sido condenado por 1 o 2 en lugar de 33. Quiero cosas concretas. Sí. Porque eso me beneficiaría en un nuevo juicio. Desde que contactó por primera vez a John Wayne Gacy en la prisión, Randy White pasó incontables horas hablando por teléfono con él, recopilando artículos, libros y documentos para ayudarlo en su apelación. Incluso visitó al payaso asesino en la prisión. Era la noche de brujas de 1989 cuando visité a Gacy en Menard por primera vez. Yo estaba un poco nervioso porque iba a ver a un asesino serial en el corredor de la muerte. Mientras me estaban registrando, lo vi llegar por el pasillo. Él me parecía un debilucho. Era encantador y sonreía. Nos sentamos en una mesa a la misma distancia de la que tú y yo tenemos ahora. Me preguntaba todo el tiempo si él había matado a esos chicos. ¿Cómo podía haber matado a esos chicos? Podía ser tu vecino de al lado. Cuanto más hablaban y Randy más ahondaba en las víctimas y los detalles del caso, más crecían sus sospechas de que había más cosas de lo que parecía a simple vista. Esta llamada está sujeta a ser grabada y usted puede rechazarla. Para aceptarla, marque 3 o diga claramente sí acepto después de la señal. Sí, acepto. Veamos. Philip Pasky. Él era el matón de John Norman. Philip Pasky era el joven que ayudaba a John Norman a dirigir su servicio de taxi boys para pedófilos, el Proyecto Delta, desde la prisión del condado de Cook. Era un nombre que Gacy conocía.
Philip Pasque trabajaba para John Wayne Gacy. Sabía sobre Pasque. Gacy me contó que sabía que Pasque trabajaba para él. Además de que era un buen amigo de David Graham, quien también trabajaba para Gacy. A principios de 1976, Pasque quedó en libertad bajo palabra, pero continuó dirigiendo el boletín de Norman para alquilar muchachos. Norman fue liberado bajo palabra en 1977 y ambos mantuvieron activo su negocio de ordenar sexo por correo hasta que Norman volvió a ser arrestado. En ese caso, fue por haber abusado sexualmente de 2 chicos que estaban en hogares de acogida. Ahí fue cuando Pasque fue a trabajar para Gacy, e increíblemente tenían las llaves de la casa de este último. Gacy les daba copias de sus llaves a algunos de sus empleados, permitiéndoles que fueran allí mientras él estaba afuera trabajando. Tengo una teoría. Al indagar en mi caso, se observa que el número de víctimas aumentó de 1977 en adelante. Creo que Graham vino a trabajar conmigo en el 76. Bueno, el número de víctimas realmente aumentó. Él luego sumó a Pasque y ambos tenían las llaves. Estoy deduciendo que ambos utilizaban la casa como vertedero. Lo que estoy intentando es establecer un tipo de patrón y nexo con estas víctimas. Creo que había una conexión entre John Norman y John Gacy a través de Philip Pasque, quien era la mano derecha de Norman. Gacy tenía la idea de que este círculo nacional pedófilo podía sacarlo del corredor de la muerte. Mi objetivo es tener un nuevo juicio. Quiero uno nuevo para que se pueda volver a empezar de cero con todo. Sí. Puedo asegurarte que quiero las respuestas de todas esas preguntas que me hiciste durante años y no pude contestar. Sí. Porque si yo no los maté, otra persona lo hizo. Eso implicaba encontrar al líder de la red de trata, John Norman, el amigo de Pasque. Quise ubicar a Norman para ver qué podía obtener de él en relación con su conocimiento de Gacy o sus operaciones. John David Norman está en Colorado, en el centro correccional Fremont de Cannon City. Bueno. Está cumpliendo una condena de 2 a 5 años, por lo que saldrá en 3, en otras palabras, el año que viene. Randy le escribió a Norman y este le contestó de inmediato, describiéndose como un escritor, un ex productor televisivo y un maestro de escuela. Le escribí de tal manera que creyera que yo compartía sus intereses y al contestar mi primera carta hablaba con mucho detalle de cosas que uno habitualmente no le diría a un extraño. Se jactaba de que su negocio de muchachos en alquiler en Dallas les daba a esos jóvenes una vida mejor de la que jamás habían tenido. Admitió su relación con Philip Pasque en Chicago, además de la existencia de The Delta Project, el boletín que desató la revelación del Chicago Tribune sobre pornografía infantil en Estados Unidos. Sí, The Delta Project es mío. Es la operación que Phil Pasque y yo dirigimos durante los meses en los que estuve libre bajo fianza. El programa les daba acceso a empresarios y otras personas que podían ayudarlos. Si el sexo era parte del trato, era a su favor. Lo que pasó esa noche. Pasque no solo trabajaba para Norman, sino que también vivía con él. Sin embargo, cuando Norman fue atrapado por haber abusado sexualmente a 2 chicos de hogares adoptivos, el proyecto Delta dejó de existir. Pasque estaba allí al momento del arresto. Aunque estaba libre bajo palabra, no se lo arrestó por alguna razón. Nunca pude descubrir por qué. Poco después de ese arresto, Pasque consiguió trabajar con Gacy a través de su amigo David Graham. ¿Quién dice que Pasque no usaba el entrepiso de Gacy como vertedero de los chicos que no querían sumarse a la operación de Norman o deseaban salir de ella? Esto era algo inmenso. ¿Cuán involucrado estaba Norman con Gacy? Gacy era un bravucón que siempre quería involucrar a otra gente. De hecho, logró involucrarme a mí. Al igual que gente como Norman y Dean Cole, Gacy no pudo haber hecho lo que hizo estando solo. Norman era alguien poderoso a cargo de una gran cantidad de muchachos a lo largo del país, y su red tenía tentáculos por todas partes, incluyendo algunas de las instituciones más confiables de Estados Unidos. Por destino o casualidad,
Una cinta transportadora rota y un carrete de fotos expuso a una de ellas. El 23 de agosto de 1976, recibimos un llamado telefónico del gerente regional de Laboratorios Fotoma de Dallas, Texas. La cinta transportadora se había roto y en ella había una serie de fotos que mostraban a dos hombres adultos teniendo sexo con un chico joven. Nos dijo que eso pertenecía a Harry O'Kramer de Nueva Orleans y nos preguntó si nos interesaba investigar esa situación. Le contestamos que sí y le pedimos esas fotos. Así comenzó el caso. Observamos las fotos durante varios días y no había ninguna información identificativa ni domicilio alguno. Además, el teléfono estaba desconectado. Sin embargo, mientras investigábamos, el teniente miró las fotos y nos dijo: hay una revista de Boys Life en la mesa, a la cual solo se accede si eres líder o miembro de los Boy Scouts. Eso nos hizo llamar inmediatamente a la oficina de Boy Scouts. Estábamos totalmente estancados. De hecho, creo que vinieron con un papel diciéndonos: esto es todo lo que tenemos. Tras 3 meses de tenaz trabajo detectivesco, descubrieron que los 2 hombres en las fotos eran los asistentes de los jefes de la tropa Boy Scout 137, Raymond Woodall, de 38 años, y Harry Kramer, de 22. El nombre de este último era el que estaba en el recibo original del rollo de fotos. La participación de Harry Kramer era menor. Simplemente había cometido el error de entregar el rollo de fotos. Woodall, en mi opinión, era uno de los más astutos y quizás más inteligentes. Él era el organizador. Hablando con diversos chicos, conseguimos nombres de otros individuos que no eran líderes ni miembros de los Boy Scouts, sino adultos que se asociaban con ellos. Tenían un archivo manuscrito bastante voluminoso en donde se incluía a todos sus contactos. Tenían literalmente archivadores repletos de información, además de un Rolodex con fichas o tarjetas de recetas, por así decirles, con muchos nombres en ellas. Como resultado de esas búsquedas, teníamos una habitación llena de pruebas. La tropa 137 era una fachada. Sus líderes reclutaban a muchachos de hogares rotos para enviarlos a lo largo del país con el fin de brindar placer a hombres dispuestos a pagar por ellos. La llamaría una célula pedófila. Se infiltraban en organizaciones como Big Brothers, agencias de bienestar infantil o departamentos de policía para acceder a una posición desde la cual podían acceder a niños. Seguían un procedimiento, una guía con respecto a qué tipo de chico buscar y qué hacer y qué no en el caso de que el objetivo se materializara. Un año después de haber hallado las fotos de Woodall y Kramer teniendo sexo con un muchacho, ellos fueron condenados junto a otros 2 líderes de los Boy Scout por haber montado la tropa 137 con el objetivo de abusar sexualmente de menores de edad. Woodall recibió una condena de 75 años y murió en prisión. Kramer recibió 45 años. En esta ocasión también se acusó a algunos de sus clientes, como el multimillonario agente inmobiliario de Boston, Hugh Scott Mellor, de 54 años, quien recibió una condena de 5 años. El empresario de 41 años, Richard Jacobs, un ex socio propietario de los New England Patriots, fue acusado de 15 cargos de delitos antinatura agravados, pero pagó fianza y escapó de la ciudad antes de ir a juicio. Jacob nunca fue encontrado. No se trataba solamente de ellos, sino también de muchas más personas. Woodall admitió que políticos de alto nivel de todo Estados Unidos estaban entre los clientes de la tropa. Esto no solo era nacional, sino también internacional. Identificamos pedófilos en Bermudas, el Reino Unido, Australia, Alemania, Checoslovaquia. Y el nombre de Woodall fue encontrado en nada menos que la agenda de John Norman. Tenían una red mucho más amplia. Creo que John Norman tomaba esto como ejemplo y decía: hey, puedo lograrlo. Hay definitivamente características en común entre las células pedófilas y las terroristas. La violencia podrá ser distinta, pero en cuanto al hecho de que existen pasando desapercibidas por toda la gente en general, creo que la comparación es válida.
Los Boy Scouts constituían un muy buen terreno de caza para esos pedófilos porque les daban una fachada, además de ayudarlos a reunir a sus presas en un solo lugar, permitiéndoles elegir a quien querían. Jerome Lamb, de Florida, no fue solo un observador del círculo pedófilo. Me explotó sexualmente un círculo pedófilo desde los 5 hasta los 12. En esta serie, casi todas las víctimas de trata habían sido registradas en fotos e informes policiales o periodísticos. Jerome Lamb, de Florida, fue víctima de uno de esos círculos pedófilos, habiendo sido abusado y sometido a la trata por su propia familia desde los 5 hasta los 12 años. Mi madre era una alcohólica que quedó embarazada a los 17 años. Cuando mis padres se divorciaron, el alcoholismo de mi madre se descontroló por completo. Y ella empezó a salir con muchas escorias, hasta que llevó a casa a un hombre que creíamos que iba a cambiar nuestras vidas. Pero, no obstante, después de 6 meses, comenzó a abusar de mí. Me utilizaba en pornografía infantil y luego me introdujo a la trata en un círculo pedófilo. La primera vez que fui vendido ocurrió en el baño de una parada de camiones. Fui vendido a 5 individuos, incluida una mujer. Lo único que hacían era entrar y violarme. Cuando es tu primera vez, no estás realmente listo para lidiar con algo así. En mi caso, utilizaban drogas como cocaína y allá por los 70, Quaaludes, además de alcohol. El objetivo de eso era lograr que fuera más obediente. Estos individuos pagaban para hacer todo lo que querían. Hay muchos niveles de depravación en ese mundo oscuro. Realmente se siente como observar un abismo. Los tratantes entran y te abofetean con el objetivo de que tú obedezcas. Eso era parte del proceso de entrenamiento en el cual lograban que uno fuera solo un objeto al que podían manejar, como una especie de robot que hiciera lo que ellos querían. Y si un chico perdía su vida, solamente pasaban al siguiente. Como niño, me desesperaba por afecto, como alguien que se ahoga está desesperado por oxígeno. Y parte del proceso del engaño pederasta consiste en que alguien se te acerque y te dé atención. Estos chicos terminan atrapados en las garras de sus abusadores. El problema del chico es que es solitario. Se deprime fácilmente. No tiene familia y sus amigos se ríen de él y lo burlan, por lo que sí, le tomé afecto. Pero está muy deprimido. Por supuesto me tiene como una figura paterna y yo intento aconsejarle qué hacer y qué no. Pero también le digo que no asuma que si me voy volveré con él. Porque eso es lo que está buscando. Quiere saber si puede venir a vivir conmigo. John Wayne Gacy, Norman y Dean Korn eran como niños en una tienda de golosinas porque encontraban oportunidades en cada lugar donde miraban en los 70. Cuando elegían una víctima, sabían que iba a ser de ellos. Podían encerrarla en una marea psicoemocional de la cual no iban a poder escapar. Cuando fue arrestado en 1978, Gacy le contó muy detalladamente a la policía cómo elegía y asesinaba a sus víctimas. Sin embargo, cuando comenzó a hablar con Randy White una década después, su historia cambió drásticamente. Al principio, cuando me enteré por primera vez de tu caso, pensé, si este tipo es realmente culpable bajo todo punto de vista. Sin embargo, cuando empecé a indagar en él, comencé a encontrar muchas cosas sin sentido. Hay algo que tú dices y siempre sostengo, pero la gente no quiere entenderlo. Si yo fuera tan culpable como todos quieren hacer creer, hubiese sido ejecutado. Sí. Hace mucho tiempo. Desde su arresto, Gacy rechazó cada pedido de entrevista que recibió de gente que iba desde Truman Capote hasta Oprah Winfrey. Finalmente, en mayo de 1992, y disponiendo de la información en la que Randy había indagado, estaba listo para contarle al mundo una historia diferente y salir del corredor de la muerte. Sabía exactamente con quién quería hablar. Tener la primicia es lo importante. En nuestra profesión, como a todos los demás, no solo me interesaba acceder a Gacy, sino ganarles a los demás para ello. Comencé a escribirle cartas. Le escribía una por semana. Llamé a la prisión estatal de Menard, en donde estaba en el corredor de la muerte, y pedí hablar con él. Todo esto ocurrió a lo largo de más de un año. Cuando hice venir a ese tipo de la CBS, sabía muy bien que ambos estábamos en la misma sintonía.
porque recuerdo haberlo conocido hace años. Además, él tiene el poder de los medios para hacer mucho ruido. No estaba seguro de qué quería obtener de él, porque todo lo que dijera iba a llegar a las noticias. Me preguntó qué quería saber y le contesté lo que quieras decirme. A pesar de sus confesiones, Gacy ahí alegó no haber matado a los 33 muchachos, pintándose como una incomprendida víctima de las circunstancias. Comenzó difamando a las víctimas. Le hacíamos hojas de perfil a cada uno. Queríamos saber qué les gustaba a los chicos, de dónde venían. Es ridículo cuando pintan la imagen de que yo era un monstruo que elegía muchachos inocentes en la calle y luego los mataba como moscas. Eso no es cierto. Él realmente lo creía. Dijo, lo único por lo que se me podría arrestar y condenar es por tener un cementerio en mi casa. Su casa también funcionaba como la sede de su empresa constructora, además de albergar a algunos de sus empleados. Según Gacy, ellos podían haber enterrado los cuerpos en el entrepiso mientras él estaba en otra ciudad. Michael Rossi, David Cramp y Philip Paskey eran empleados de contratistas PDM que tenían las llaves de la casa de Summerdale. Él quería que yo le diera un espacio para poder decirle al mundo lo que no había realizado, pero en minutos terminó contando cómo lo había hecho. El cordón del zapato, ahora estás en problemas. Le pidió a mi camarógrafo que le diera una cuerda, por lo que el camarógrafo se desató los zapatos, tomó su cordón y se lo dio. En ese momento Gacy comenzó a envolvérselo en su muñeca. Lo único que aprendí de los Boy Scouts es cómo hacer un nudo torniquete. Es difícil intentar hacer esto. No lograba hacerlo porque tenía una mano envuelta y no podía hacer un nudo con la otra, por lo que me pidió que le diera mi brazo. Primero haces un nudo y luego otro. ¿Sí? Luego tomas un palillo, lo pones aquí y lo das vuelta así. De esa forma se genera un torniquete. Ese fue precisamente el tipo de nudo que se encontró en sogas atadas en el cuello de las víctimas halladas en la casa de Summerdale. Realmente creía que iba a poder librarse del corredor de la muerte haciendo que la decisión se revocara. De esa manera no iba a tener que morir. Esa del nudo. Estábamos hablando sobre el asunto de la soga y quería que muestre qué tipo de nudo conocía. Les dije, bueno, lo único que aprendí de los Boy Scouts es cómo hacer un nudo torniquete. Me preguntaron qué era eso, y yo fui lo suficientemente tonto como para seguirles la corriente. Meses antes de su ejecución, jugó su última carta, alegando que estaba de viaje de negocios cuando muchos de los muchachos habían sido reportados como desaparecidos. Nombres, fechas, hay que verificar eso porque así se descubrirá que yo no estaba en Illinois. Entonces, si yo no estaba en la ciudad, ¿quién fue el responsable? Cram. Sí, claro. Yo lo hacía ir a mi casa. Tan solo un mes antes de la ejecución de Gacy, fui a revisar sus registros de PDM y encontré al menos 4 recibos que demostraban que Gacy no estaba en la ciudad cuando esas víctimas desaparecieron. Ni siquiera eso dio resultado. Gacy dio marcha atrás en cierto sentido. Lo que intentaba hacer era demostrar que ni siquiera había estado en Chicago mediante recibos y otras cosas. Creo que su intención era culpabilizar a los muchachos que habían cavado las tumbas. Sin embargo, eso no sirvió porque ya se había confesado ante los oficiales de policía en la prisión de Des Plaines. Gacy nos había dicho que no había otras personas involucradas. Nos contó muy firmemente que le había hecho todo por su cuenta. Después de la condena, cambió un poco su historia, intentando hacer parecer que los 2 empleados podían haber estado involucrados. Independientemente de si sabían o no lo que ocurría, nunca fueron acusados de nada. Y ellos tampoco admitieron nada. Sin embargo, tenían que pensar que algo extraño sucedía en ese entrepiso. Dijo muchas cosas en prisión. Puedes decir cualquier cosa cuando no quieres morir. Bueno, ups, qué mal. El teniente Jason Moran no cree que ningún círculo pedófilo externo explique los cuerpos debajo de la casa de John Wayne Gacy. No puede permitirse que un malvado asesino controle los pensamientos y sentimientos de la gente. Todo quedó muy claro.
No hay pruebas ni información que demuestren que Gacy haya estado con alguien más al momento de asesinar a esos chicos y ocultarlos en el entrepiso de su casa o en el río Des Plaines. El intento de Gacy de reescribir la historia fracasó. La fecha de ejecución se fijó para el 10 de mayo, 26 años después del día de su primer arresto por sodomía en Waterloo, Iowa. Antes de que mi madre muriera, recuerdo que ella dijo, quiero estar aquí el día que lo ejecuten y quiero presionar el botón. El hermano de Eugenia Gotzik, Greg, trabajaba para Gacy y fue asesinado por él en 1976. Gacy fue trasladado por un helicóptero a la penitenciaría estatal de Joliet. Mi esposo y yo fuimos a la prisión. La sensación fue increíble. El edificio era muy enorme y estaba muy decorado. Pero al mismo tiempo transmitía una sensación escalofriante. Al ingresar uno piensa, wow. Creía que íbamos a poder ver cuando le inyectaran la solución que utilizan, pero nos dijeron, no puede pasar ahí. Dije, ¿qué? Estoy haciendo esto por mi madre, ¿no puedo estar ahí? Me contestaron, no, los medios podían estar, pero nosotros no. Poco después de la medianoche, Gacy, el payaso asesino, fue ejecutado mediante la inyección letal. Estábamos sentados, esperando, hasta que el teléfono sonó repentinamente. Era como el teléfono de Batman. Lo levantaron y dijeron, ya está muerto. Yo respondí, ¿eso es todo? Así es la vida, se terminó. Gacy no mostró ningún remordimiento y se llevó a la tumba pistas sobre la identidad de sus víctimas sin identificar, así como también sus posibles conexiones con John Norman, Dean Core y el Círculo Nacional Pedófilo. Detesto ver la ejecución de cualquier persona, pero no derramé ni una lágrima. Lamento decirlo, pero es difícil tener sentimiento alguno por alguien así. Actualmente, gracias a la tecnología del ADN, el teniente Jason Moran de la Unidad de Casos Abiertos del Condado de Cook es optimista con respecto a poder identificar a 2 víctimas más de Gacy. Se me asignó la tarea de identificar a estas víctimas y cuando cumpla con ella sé que causará mucho dolor. Es muy duro escuchar que tu ser querido fue violado y asesinado por un asesino. Lo que aprendí a lo largo de los años es que no saber es peor para las familias que saber. La víctima 28 había sido hallada enterrada en el patio de Gacy, debajo de la parrilla. Fue la última víctima encontrada en marzo de 1979 mientras se destruía la casa de Gacy. Hace poco llamó una mujer que decía tener un hermanastro desaparecido. La madre que ambos tenían en común iba de aquí para allá y tuvo muchos maridos y muchos novios. También dijo que su hermanastro era homosexual. En cuanto a las circunstancias de su desaparición, se lo había visto por última vez subiéndose a un auto con un hombre blanco mayor desconocido. Eso encajaba perfectamente con el método que sabemos que Gacy utilizaba para atrapar a sus víctimas. Por lo tanto, tomé una muestra de ADN y la entregué al laboratorio. Las pruebas no confirmaron una coincidencia entre la hermana y la víctima número 28, pero los resultados muestran que hay una posibilidad. La víctima número 28 no puede ser excluida como un familiar biológico de esa mujer, por lo que tengo que hacer trabajo adicional encontrando otros familiares del muchacho desaparecido y tomando más muestras que el laboratorio luego observará para ver si hay más asociaciones genéticas entre ellos y la víctima número 28. Su deseo de